Bueno, ¿están listos los que ya están aquí? Que son 3, 6. ¿Qué pasa con los demás compañeros? Por cuestiones de tiempo, yo voy a necesitar que lleguen temprano porque, como les dije, son temas pesados y grandes. Si se dieron cuenta, la otra clase nos tomamos 10 minutos de la otra profesora, entonces iniciar temprano va a ser pues, nuestra encomienda. En cuanto a examen por clases, pues no se va a poder el día de hoy, principalmente por una, no se va a poder porque el tema del día de hoy es tuberculosis, neumonía, apnea y tumores. Son temas pesados y largos, la verdad es que no creo que vayamos a poder ver todos, pero voy a intentar por lo menos dar tuberculosis y tantita neumonía, la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo. Y entre la semana les voy a estar enviando la presentación con un audio ya grabado de lo que sería ya sea tumores o lo que no alcanzamos a ver, que probablemente sean 2 temas, ¿ok? Entonces vamos a empezar. No se mueve. Chicos en línea, ¿pueden ver que se mueva la pantalla? Bueno, la presentación. Pero ven se trabó. Ok, perfecto. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. ¿Por qué infecciosa? Ya quedamos que para patología tenemos diferentes tipos o grados de etiología. Y si recuerdan, tenemos un factor necesario y un factor suficiente. Para que se presente la tuberculosis es necesario que exista el bacilo de la tuberculosis, es decir, que nosotros nos hayamos expuesto ¿a qué? Al bacilo de la tuberculosis. De no ser así, nosotros podríamos desarrollar tuberculosis. No. Pero tampoco es un factor suficiente, es decir, que tú te hayas expuesto al bacilo de la tuberculosis no es un factor que diga, bueno, te expusiste, ya te va a dar. Necesitas ciertas condiciones, como ustedes lo revisaron en su tarea. ¿Qué condiciones necesitamos para que nos dé tuberculosis después de habernos expuesto al bacilo de la tuberculosis? Ese factor desencadenante, ¿qué podría ser? Factores de riesgo, ajá. Ese es el factor necesario. Ajá, el estado inmunológico del paciente. Por ejemplo, exacto, más susceptible. Entonces, requerimos primero el factor necesario, que es el bacilo, y luego el factor suficiente, que realmente es la condición clínica del paciente. Entonces, epidemiológicamente, esta es una enfermedad que afecta a todos los países en cualquier grupo etario, es decir, en cualquier rango de edad. Y es más frecuente entre los 20 y los 60 años de edad. Y, si se dan cuenta, está asociada a compromiso inmunológico, es decir, tenemos a pacientes que viven con VIH, SIDA, bueno, VIH, y también está asociado a pobreza y hacinamiento. ¿Qué quiere decir hacinamiento? Más de 4 personas viviendo en el mismo techo. Eso es hacinamiento. Bueno, podemos presentarla de diferentes formas. Tenemos la primaria, la secundaria y la infantil. Es decir, se estima que alrededor del 80% de la población mexicana ha estado en contacto o estuvo en contacto con el bacilo de la tuberculosis, pero solo cierto grado de la población inmunocomprometida, puede desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿de ahí no quedó duda? Bueno, las manifestaciones clínicas que van a presentarse son fiebre, disnea, como cualquier enfermedad que ataque a pulmón, disnea, tos, pérdida de peso y algo importantísimo, sudoración nocturna y hemoptisis, que no es otra cosa que, si ustedes van, tosen y tosen sangre, eso es hemoptisis, ¿ok? El diagnóstico, ¿qué? ¿Qué?
No. Una cosa es la falta de apetito y otra cosa es la pérdida de peso involuntaria. La pérdida de peso involuntaria se define como aquella reducción del peso sin que haya un propósito y sin que la persona lo desee, es decir, sin que se haga dieta, sin que se haga ejercicio o un esfuerzo de parte de la persona de manera voluntaria de perder peso. Es decir, tú estabas con 80 kilos y de repente a las 3 meses, ahora resulta que tienes 60 kilos y tú no hiciste nada más existir con tos, con disnea y con hemólisis. En cuanto al diagnóstico, es íntimamente clínico y si se dan cuenta, aquí llega nuestra parte de lo que sería anatomía patológica, bacteriológico por una prueba de baciloscopía y una prueba de tuberculina. Esta es otra cosa dependiendo mucho de cómo se dé la presentación, pero de tratamiento tenemos dos fases, una fase intensiva que dura 2 meses y una fase de sostén o resguardo, como algunos la llaman, de 42 meses. Esto es importante para que nosotros podamos entender cómo se suscita la tuberculosis. Primero debemos... Quien tenga encendido su micrófono, por favor apáguelo. Bueno, entonces, definir la tuberculosis es aquella enfermedad granulomatosa y crónica, es decir, granulomatosa ya nos está diciendo que vamos a encontrar. Vamos a ver granulomas. Crónica pulmonar en un 80%, sistémica curable y prevenible, es decir, es altamente prevenible. ¿Quién nos lo preocupa? Aquí tenemos a Mycobacterium tuberculosis y el complejo Mycobacterium tuberculosis. Si ustedes van y buscan, quien tenga encendido su micrófono, por favor, apáguelo. Lucio, ¿no? Quien tenga el micrófono encendido, por favor, apáguelo. Vamos a ver. El paciente se infecta, tiene una infección pulmonar activa. Ahora, ¿cómo se suscita? Ya quedamos que epidemiológicamente en México ya se dieron cuenta de las características que tiene que tener un paciente para poderse infectar y desarrollar la tuberculosis. Bueno, en México, ¿qué características encontramos? Bueno, somos un país en vías de desarrollo, es decir, somos un país pobre, aunque le pese a todo el mundo, somos un país pobre. Y contamos alrededor de 10 millones de casos nuevos anuales. Es decir, cada año hay 10 millones. ¿Por qué? Aproximadamente de estos 10 millones mueren 1.4 millones. La principal causa de muerte es por un agente aislado, es decir, que nosotros confirmamos ese caso. Y si se dan cuenta, ustedes pueden agarrar y visitar los sitios, ya sea de la Secretaría de Salud, y van a venirle los diferentes rangos de muerte y también la propagación de lo que sería la tuberculosis. De los grupos afectados, el 63% son hombres. Y de estos 63% de hombres, alguno tendrá alguna de estas patologías. Se pueden dar vivir con VIH, linfoma de Hodgkin que está relacionado a vivir con VIH, paciente inmunocomprometido, es decir, diabético, desnutrición, que también es un compromiso inmunitario, y enfermedades respiratorias que aumentan el riesgo, es decir, ahí tenemos nuestro riesgo. Entonces, si se pueden dar cuenta, entre las múltiples estrategias que ha dado el gobierno para la prevención de la tuberculosis, una de ellas está relacionada a la protección del personal de salud. ¿Por qué? Para que se desarrolle la tuberculosis se necesita estar en contacto con el bacilo. Entonces, si somos personal de salud que atiende a pacientes con el bacilo, nosotros entramos en este factor ya necesario para desarrollarlo. Nada más nos falta un empujito para poder enfermarnos. Entonces, entre las estrategias está reducir el número de muertes y el número de casos. ¿Y cómo se hace eso? Primero, por prevención. Quien tenga encendido su micrófono, por favor, apáguelo. Los factores de riesgo. Entonces, como principales factores de riesgo para la infección, no para el desarrollo de la enfermedad, para la infección es el contacto con una persona que tenga el bacilo en forma activa, es decir, que tosa.
Infección el primer año y lesiones fibróticas, es decir, aquí ya entran los pacientes con EPOC. Otro tipo de trastornos, aquí ya tenemos a todos los que hacen inmunocompromiso, tabaquismo y gran pérdida o desnutrición. Esto es importante más que nada en los pacientes pediátricos. Entonces, ¿cómo se suscita? Bueno, para la patogenia, ¿qué quedamos que era la patogenia? Como recordatorio. ¿Quién me dice que era la patogenia? Más o menos. ¿Algún otro? ¿Qué era la patogenia? Es decir, las características con las que el cuerpo o el organismo responde a cierto patógeno. Entonces, ¿cómo responde? Primero se suscita la infección y se infectan los macrófagos. Y esto, a su vez, va a responder con una respuesta celular de tipo linfocitos TH1. La verdad es que este tema es más de inmunología en cuanto a linfocitos TH1, entonces les voy a subir un pequeño resumen para que sepan qué son y para qué sirven, ¿ok? En lo que averiguamos, ¿por qué no avanza? Ah, ya avanza. Y va a haber un daño tisular. Para la enfermedad tenemos diferentes fases de infección. Una, la penetración hacia los macrófagos, que son células de ataque, es decir, el macrófago, la fagocita. La replicación de la bacteria dentro del macrófago. Luego, el reconocimiento que es Mycobacterium tuberculosis, es decir, primero penetra, después se la come un macrófago, después el organismo dice, espérate, esto es otra cosa, esto es una bacteria. Necesitamos responder con inflamación. Entonces manda a los linfocitos TH1. Luego se activan los macrófagos especializados mediados por linfocitos TH1. Es decir, primero llega, penetra la infección, un macrófago la reconoce y se la fagocita. Luego manda una respuesta que le dice, necesito otro tipo de macrófagos porque yo no puedo responder con estos. ¿Cómo lo hace? Envía una señal hacia los linfocitos TH1. Los linfocitos TH1 responden enviando macrófagos mediados por estos linfocitos. Luego, la infección empieza con un grado de granulomatosis y luego con daño tisular. Es decir, alrededor del foco de infecciones de entrada se va a rodear por un cúmulo celular. A esto le vamos a llamar granulomatosis. Es decir, un montón de granulitos que conjuntan el foco de infección para mantenerlo aislado en su momento. Pero esto solo funciona cuando la infección está localizada y no se propaga. Es decir, es para enfrentar la infección localizada. Una vez que la enfermedad avanza, es decir, por historia natural de la enfermedad, y se empieza a desarrollar, este cúmulo de células ya no va a ser suficiente y va a salir la infección hacia todo el demás resto del pulmón y van a formarse un montón de cúmulos de granulomas que lo que intentan es localizar la infección. ¿De ahí alguna duda? Entonces vamos a ver cómo pasa. Aquí tenemos a nuestra micobacteria. Aquí a nuestro macrófago alveolar. ¿Se acuerdan cómo se llaman estos macrófagos alveolares? Lo vimos en la clase anterior, en donde les presenté cómo se vería normalmente una estructura. No. Ese es el epitelio. Bueno, revisen la presentación. Se internaliza y ya tenemos la bacteria con diseminación a múltiples localizaciones. Si se dan cuenta, lo que hace realmente el alveolo, bueno, el macrófago alveolar, es fagocitarlo, enviar una respuesta al linfocito. Luego este linfocito envía más respuesta hacia inflamación, quimiosinas, para que haya captación de monocitos, es decir, que se produzcan células inflamatorias que combatan a la infección. Entonces, si ustedes van siguiendo el esquemita, entró, se propagó dentro del macrófago, lo que hizo que se reconociera por el sistema inmunológico como una célula que ya no es funcional y por lo tanto envió un linfocito a atacarlo. Y este linfocito dijo, bueno, esto no es normal, voy a enviar más citocinas inflamatorias y aparte
más macrófagos de mi parte para combatir esta infección y que quede localizada en este momento. Entonces, muchas veces esta infección entra, penetra y se desarrolla. Pero en este proceso, el organismo logra controlarla y de ahí ya no pasa. Es decir, ahí tenemos de dos modos. Tú desarrollas tuberculosis y hay resolución espontánea, es decir, el sistema inmunológico es lo suficientemente capaz para combatir la infección y dejarla localizada y que después resuelva y cure, o que penetre la infección, la desarrolles y que el sistema no sea capaz de atacarla. Y entonces tienes ya una enfermedad a todo lo que da. Ya tenemos hemotisis, pérdida de peso, la tos. Entonces, si se dan cuenta, aquí influye el factor inmunológico. Uno es el factor necesario, este es el factor suficiente. Entonces, en las manifestaciones clínicas, en la primoinfección, vamos a tener que el anfitrión entra y hace deterioro. En la secundaria vamos a tener que hay una previa sensibilización. Si ya se dieron cuenta, aquí ya tenemos este concepto que les mencioné arriba. Esta es nuestra primoinfección. Luego llega otra vez a atacarnos, ya estamos sensibilizados, es decir, ya vamos a desarrollar más síntomas. ¿Por qué? Recordemos que es una enfermedad que es infecciosa y que requiere que nosotros estemos débiles para suscitarse. Entonces, la infección y la enfermedad no son lo mismo, ya se dieron cuenta. Yo puedo estar infectado, pero mi sistema inmunológico va a reaccionar y hasta ahí quedó la infección. Pero si no es así, yo puedo desarrollar la enfermedad. Entonces, ahí es donde entra el periodo de historia natural de la enfermedad, donde se necesita solo un empujoncito para que la enfermedad se desarrolle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar durante la infección? Un nodo fibrocalcinado, es decir, la localización de la diseminación, es decir, llega, penetra, lo encapsulan, nodulito, y se fibrocalcifica. ¿Para qué? Para localizar únicamente en un foco la infección, es decir, contenerlas. Entonces, el mecanismo realmente es la contención de la infección. Entonces, permanecen viables durante décadas. ¿Por qué durante décadas? Si se pueden dar cuenta, al ser una enfermedad infecciosa crónica, se espera que en el momento que te dé una infección, ella está diseñada, la historia natural, la historia de la tuberculosis se remonta a tiempos romanos. Entonces, todo eso le ha dado una facultad a este bacilo de sobrevivir. A él lo van a encapsular y pues se va a hacer chiquito, no va a hacer ruido, pero ahí se va a quedar. Va a disminuir incluso su actividad metabólica para consumir lo menos posible como bacteria, pero ahí se va a quedar. Entonces, si nosotros regresamos a este cuadrito, infección y luego una previa sensibilización, es decir, esta previa sensibilización es esta parte de acá. Los organismos permanecen durante décadas y solo esperan a que tú le des el empujoncito, es decir, puedes estar infectado contra el bacilo de la tuberculosis y nunca saberlo si tu sistema inmunológico está preparado para seguirlo combatiendo durante toda su existencia, hasta que deje de estar viable. Pero si se suscita un proceso, no sé, llegaste a enfermedad de gravedad y tú estás infectado, podrías desarrollar la enfermedad. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una hipersensibilización retardada. Esta es la prueba cutánea de la tuberculina. ¿Qué nos dice esta prueba? Que tú ya has estado en contacto y que estás infectado, pero tú no lo sabes. Lo que se hace es poner un poco del bacilo en la piel y eso va a suscitar una inflamación o una reacción tisular. Esta reacción tisular se va a medir y lo que se hace es determinar qué grado de normalidad tienen las personas sanas y las personas que realmente están infectadas. Si ustedes la quieren buscar, la medida es a partir de los 5 para personas no enfermas y a partir de los 10 para personas inmunocomprometidas.
¿Por qué es importante? Porque muchas veces las personas van a desarrollar pocos o ningunos síntomas dependiendo del grado de inmunocompromiso que presenten o al grado de, por así decirlo, sanitos y competentes que estén. ¿Ok? Entonces, para la tuberculosis primaria, el 95% de los pacientes solo hay un foco de cicatrización, es decir, la infección no avanzó más, se quedó ahí, en la parte inferior del lóbulo superior, en la porción del lóbulo superior y en la porción del lóbulo inferior. Si ustedes recuerdan, en las clases que tuvimos de los lóbulos, ¿cuál de aquí sería lo que describe esto? Dice, parte inferior del lóbulo superior. A ver, ¿alguien guste pasar? Es por un punto en el examen, ¿eh? En la parte del lóbulo superior, en la parte inferior, se ve como por la parte de aquí. Miren. Bueno, es que se parte en tres. A ver, ¿qué pulmón tiene 3 y qué pulmón tiene 2? Ok. Este sería entonces, ¿qué? ¿Y este sería? Ok. Entonces, vámonos otra vez a la descripción. Dice, en la parte inferior del lóbulo superior o en la porción superior del lóbulo inferior. Eso. Entonces, aquí tenemos la porción inferior del lóbulo. Esto es una calcificación, un nódulo calcificado. De hecho, si ustedes ponen imágenes de tuberculosis, lo primero que les va a aparecer va a ser que en las porciones de los lóbulos superiores van a encontrar una calcificación, un nódulo calcificado. Entonces, una vez que se propaga esta infección, tenemos como resultado una neumonía con consolidación lobular. Una consolidación, ¿a qué le suena? De hecho, el nombre está diseñado para que una persona lo pueda detectar. Consolidación. Sí, hace con sus manitas y ya más o menos. ¿Qué es consolidación? Una agrupación, una unión. Entonces, ¿qué vamos a ver? Un punto donde hay más de una cosa que de otra. Entonces, si se dan cuenta, esto sería un nódulo. Entonces, imaginemos que aparte le llegan más gránulos, más nódulos. Entonces va a formarse una consolidación. Es más factible que ustedes lo vean a que se lo imaginen, la verdad. Más adenopatía ciliar o iliac y derrame pleural. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto es un granulo. Este es el granulo. Luego hay consolidaciones y hay un gránulo característico o conocido como foco de Gón, que es esta parte calcificada donde están las micobacterias. Si ustedes lo googlean, pongan foco de Gón. Foco de Gón. Verán que es una lesión característica de la tuberculosis. Es decir, cuando se encuentra es porque sí o sí tienes tuberculosis. Y se ve así a la radiografía. Si se pueden dar cuenta, ustedes dirán, ah, sí, parece un cúmulo de algo bien juntito, es decir, está consolidado y lo que realmente hace es este cúmulo celular que engloba a las micobacterias. Entonces, si no les cuadra, más o menos la imagen tiene mucha relación. Y eso es lo que se llama un complejo de Gón, no es otra cosa que múltiples focos de Gón unidos. Y luego tenemos un complejo de Raquet, también es anátomo patológico específico de la tuberculosis, es decir, cuando se encuentra la tienes y no hay nada que sea más fidedigno que esos dos y que te tomen una baciloscopía y que inmediatamente salga el Mycobacterium tuberculosis, es decir, para el diagnóstico tenemos las características clínicas que si se pueden dar cuenta pueden confundir mucho con otro tipo de patologías. ¿Con qué tipo de patologías? Tiene tos, disnea,
exacto, neumonía, pérdida de peso, pues puedes confundirlo incluso con un cáncer. Las características importantes son las de infección. ¿Cuándo decimos que algo está infectado o que alguien está infectado? Cuando hay fiebre. Entonces, si se dan cuenta, cuando hay fiebre podemos tener de dos moles. Tenemos neumonía o tenemos otra cosa. También, ¿qué otra cosa es característica? La tos que perdura por más de 15 días, es decir, una tos que les dure más de 2 semanas es peligroso. O tienen reflujo o tienen otra cosa. Histológicamente se ve así. Adentro el cúmulo de micobacterias y alrededor las células. Entonces, si se pueden dar cuenta, está consolidado. Miren, tenemos complejos celulares, histiocitos, que son también células de defensa, necrosis gaseosa, es decir, adentro ya se atacó a la micobacteria, entonces lo que se produce es gas en los fibroblastos y los linfocitos. Entonces, si se pueden dar cuenta, cuando hay un complejo de Golgi, realmente lo que tenemos es en la periferia las células de la inflamación y adentro la micobacteria que está siendo atacada y que por lo tanto está liberando. Si lo estamos atacando y lo estamos destrozando, ¿qué esperarían que libere la micobacteria? Llevan microbiología, ¿no? Yo sé que ustedes pueden. Nada más es tantito como de razonarlo. Si la estamos atacando, ¿qué esperaríamos que liberara? Aparte de sus organelos. Ajá. Por destrucción. Bueno, ese es un proceso que se suscita gracias a eso, a la inflamación, porque cuando lo estamos atacando, pues ¿cómo va a reaccionar? Como buen organismo va a decir, pues si me voy a morir, tengo que liberar todo aquello que me pueda ser inútil, es decir, voy a quedarme chiquita, voy a reducir mi metabolismo y voy a intentar hacer replicación en el mismo nódulo en el que me confinaron. Es decir, va a llegar un momento en que esto ya no sirva de nada. Se identifica cada 25 horas. Y así se ve. Si ustedes se pueden dar como que imaginación, tenemos aquí la infección. Aquí ya está el grano. Aquí ya está el nódulo, porque adentro ya está la micobacteria sacando todo lo que puede para limitar su metabolismo. Y aquí tenemos ya los complejos. Es decir, ya sobrepasó el límite de la inflamación, es decir, ya no hay vuelta de hoja. Esta es la secundaria, la tuberculosis secundaria. Entonces, la primaria representa de las fases de la infección por tuberculosis estas 4 a 5, dependiendo del estado inmunológico. Y ya la tuberculosis secundaria representa la infección granulomatosa y daño tisular. Entonces, si nosotros regresamos a esta imagen, este es el proceso inicial de la infección. La tuberculosis secundaria, que viene abarcando lo que sería la última porción de las fases de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, se presenta décadas después del inicio de la infección, esperando a que disminuya la reserva inmunológica o que algo le pase a la inmunidad para que nosotros podamos presentarla. Afecta a las zonas superiores de los lóbulos. Es decir, estas quedamos que es una base, esta es su vértice o la porción aplicable. Entonces, eso es característico de la tuberculosis. Cualquier nódulo o masa, más la sintomatología clínica que ustedes vean en esta porción, debe hacerles pensar en tuberculosis. Y más aunado si tiene factores de riesgo, es decir, si es una persona en hacinamiento, si vive con VIH, si es diabética de larga evolución, si ha perdido peso, todo eso debe hacerles pensar en una infección por tuberculosis. La cavitación aparece de forma rápida. ¿Qué es cavitación? ¿A qué le suena cavitación?
Cuando se forman cavidades. Cavidades. Y si se pueden dar cuenta, como les dije, llega un momento en que esto es insuficiente. Pero si se dan cuenta, esto es una cavidad, porque adentro se está muriendo el contenido y lo que está haciendo es reducir el metabolismo. Entonces, se va a formar un hoyo. ¿Sí o no? Una cavidad. Entonces, así se ve. Entonces, desde que inician los síntomas de la fiebre, usted ya está infectado. Cuando empieza a ver que la tos no cede, usted ya está pasando de la primo a la secundaria. Y cuando hay pérdida de peso y hemoptisis, usted ya está en la secundaria y solo le queda tratarse. Entonces, tenemos espucomutoide, luego purulento y luego la sangre. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes regresan a la parte de prima infección, en esta fase de aquí, ¿a qué correspondería cada cosa? Si yo les digo, porque primero el esputo inicia mucopurulento y luego se transforma en hemoptisis, ¿a qué hace referencia esto? Sería en el reconocimiento de... Daño tisular. ¿Por qué? Vamos nuevamente a esta imagen que lo representa todo. Entonces, sigan el proceso. Primero, imagínense lo más chiquito, mucho más chiquito, y con menos contenido de micobacterias. Una vez que se propaga esta muerte por micobacterias, ¿qué va a hacer el organismo? Pues vas a toser y vas a soltar aquello que ya hiciste, como diría alguien, pomada. Es decir, vas a soltar aquello que ya eliminaste, porque esto segrega. ¿Qué segrega? Pues de la micobacteria, ya quedamos que solo va a sobrevivir aquello que ella necesite para su metabolismo. Todo lo demás ella lo va a eliminar con la consecuencia de poderse reducir, ocupar menos espacio, ocupar menos de esto, y que el sistema inmuno solo lo encapsula. Entonces, ¿qué va a hacer el pulmón? El pulmón ya sabe que está congestionado, que esta parte está inflamada y que aparte hay un montón de cúmulos celulares inflamatorios. Entonces, ¿qué va a intentar? Pues sacar lo que tiene adentro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué medir lo hace? Por la tos. Entonces, si esto está inflamado y aparte hay secreción mucopurulenta gracias a que se están eliminando de la porción de adentro todo lo que no les da utilidad, es decir, este foco está infeccioso, inflamatorio y aparte segrega todo lo que por favor, quien tenga su micrófono encendido, apáguelo, por favor. Entonces, a la hora de expectorar, es decir, de sacar la flema, de sacar la tos, primero nos va a presentar una secreción mucopurulenta, es decir, todo aquello que se elimine. No, que produce, ustedes, por favor, le mandé mensaje porque le digo que no había. Por favor, quien esté con el micrófono encendido, apáguelo. Sí. Sí. Por favor, quien esté con el micrófono encendido, apáguelo. Esperemos que ya. Bueno, entonces, eso va a representar esta forma de eliminación de las células inflamatorias. Una vez que ya no hay nada que eliminar y ya se propagó la cavitación, es decir, ya rebasó al sistema, se va a alimentar de lo que está alrededor porque ella necesita propagarse. Entonces, una vez que este cúmulo celular de células inflamatorias ya no puede hacer frente, ella empieza a diseminarse, ¿sí o no? Como cualquier micobacteria. ¿Y qué necesita para sobrevivir? Pues infectar a más macrófagos. Y en la muerte de estos macrófagos va a haber respuesta inflamatoria y a su vez la muerte del tejido o el daño del tejido va a romper capilares. Y de ahí viene la hemoptisis. Entonces, una vez que se propagó, una vez que infectó, una vez que ya rebasó la respuesta inmunológica y ya cavitó, es decir, ya profundizó, va a haber daño tisular y daño a todos los capilares que nutrían esta parte de acá. Entonces, ¿qué esperaremos encontrar? Pues en la expectoración, que aparte sigue siendo mucopurulenta, la hemoptisis, es decir, la sangre por el daño tisular y la ruptura de los vasos capilares.
capilares. Entonces, ¿de ahí alguna duda? Dolor pleurítico, evidentemente, porque está inflamado. Entonces, lo que hace, cualquier cosa que está inflamado tiende a hacer. Yo sé que ustedes pueden. ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Dolor. Dolor. ¿Cómo se le llama eso? Empiezan con E. Eritema. Edema. Por esta acumulación de líquido, lo que va a hacer el pulmón va a estar inflamado, es decir, va a estar rechonchito y va a pegarle a la pared que lo recubre, es decir, a la pleura. Por eso es característico el dolor pleurítico, porque se está hinchando, entonces aplastas a la pleura con todo y su inervación, entonces va a doler. Entonces, ¿cómo se ve? Si se dan cuenta, bases pulmonares, sección de vértice o apical, es decir, los lóbulos superiores de cada uno de los pulmones, y nuestros cúmulos afectados, es decir, la cavitación. Entonces, se caracteriza por una lesión de tipo cicatrizal, es decir, va a haber contenido fibrosítico, es decir, un nódulo fibrótico calcificado, porque la fibrosis de lo que se encarga es de limitar a la infección y luego se calcifica, pero eso no quiere decir que lo de adentro, lo que está conteniendo a esa infección, no siga en replicación. Por eso se mantiene durante décadas, es decir, nosotros lo encapsulamos, pero ahí sigue. Luego es progresiva y la lesión se va extendiendo, es decir, erosiona el bronquio, es lo que les decía, que es cuando mata sus capilares, es decir, está contenida. Una vez que ya empieza a salir, elimina todo lo que esté a su paso. Entonces, luego se hace gaseosa, es decir, se vacía. ¿A qué nos referimos con gaseosa? Gaseoso quiere decir gas. Entonces, si nosotros volvemos a esta pequeña imagen de acá, cuando se suscita la inflamación y se promueve la eliminación de la infección, es decir, cuando llegan las células inflamatorias, lo que hacen es atacar a lo que está adentro. Esto libera todo lo que no le sirva y en el proceso de liberación y eliminación de lo que está adentro se forma gas, es decir, hay infección, ¿sí? Es un proceso más difícil de entender de lo que uno esperaría, más aún si no se entiende lo primero. Entonces, es necesario que ustedes revisaran los documentos que les envié para que pudieran leer y entender. Bueno. Entonces, histológicamente tenemos una pirámide, un foco de consolidación que luego se erosiona y que luego cavita, es decir, que profundiza, y una calcificación, es decir, tenemos de dos sopas. Hay un foco de consolidación, es decir, cuando llega la infección, las células inflamatorias lo consolidan, es decir, lo rodean y hacen un cúmulo celular infeccioso inflamatorio. Tenemos una que erosione y se cavite, es decir, que no haya una respuesta adecuada, o que calcifique y permanezca durante décadas inactivo, esperando a que el sistema inmunológico descienda y que ella pueda erosionar y luego cavitar. Entonces, ahí tenemos. No. Quien tenga su micrófono encendido, por favor, apáguelo. Entonces, ¿podría decir que esa bacteria es oportunista cuando... La infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿en qué población se presenta? Exacto, una inmunosupresión. Bacterias oportunistas, ¿a quién nos referimos? A que se presentan cuando hay oportunidad de infectar. Entonces se podría decir que sí. Pero como es una infección que depende de ciertos grados de inmunocompromiso, no. Es decir, no necesariamente tienes que presentar un inmunocompromiso grave para presentar la infección. De hecho, entre las infecciones oportunistas tenemos a la neumonía por neumocistis jirovecii. Es con P, neumocistis jirovecii, que se da también en los pacientes con un inmunocompromiso grave, que es en el caso de los pacientes que viven
con virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Y si se dan cuenta, por la localización tenemos que están a menos de 2 centímetros de la pleura, es decir, están en el lóbulo superior, en la esquinita más cercana a la pleura. Entonces, su inflamación por eso va a suscitar el dolor pleural, porque lo están pegando a una estructura que anatómicamente se encuentra muy cercana a ellas. Normalmente, este foco de consolidación mide alrededor de 1 a 2 centímetros, no más. Cuando empieza a erosionar, es decir, cuando ya sale de este cúmulo celular de células inflamatorias, es donde empieza a formarse ya una cavitación que mide alrededor de 2 para adelante. Eso también es una característica anatomopatológica de cuándo inicia la infección, cuándo se vuelve primaria, cuándo se vuelve secundaria. Entonces, característicamente, nódulos que se vean grandes ya iniciaron erupción y por lo tanto van a cavitar. Nódulos que se vean pequeños todavía tienen la oportunidad de calcificar y quedarse ahí durante décadas. Entre otras presentaciones tenemos la de la vía por conductos linfáticos, es decir, una tuberculosis endobronquial y una tuberculosis miliar. De hecho, esto es importante porque es importante su tuberculosis miliar. ¿Alguien recuerda el Sistema Nacional de Vacunaciones y su cartilla de vacunación? Ajá. BCG, ¿qué significa? Es decir, tuberculosis. ¿Pero qué tipo de tuberculosis nos protege? Meningia. Exacto. Y miliar. ¿A qué nos referimos con una tuberculosis? Miren, si nosotros podemos regresar a esta imagen de esta linda radiografía, si se pueden dar cuenta, aquí es 1, pueden formarse 2, pero la tuberculosis miliar se ve como municiones. ¿A qué nos referimos? Si ustedes buscan miliar, van a ver que les aparece realmente una imagen muy peculiar. Busquen miliar y me dicen a qué se parece. Yo sé que la han visto alguna vez en su vida. Estoy segurísima de ello. Miliar, busquen miliar y pongan imágenes. ¿Ya le salió, Pacho? Sabe que busco por esto. Sí. Bueno, busquen sopita de municiones. Una miliar se refiere a las municiones que antes se usaban, milios. Antes las escopetas utilizaban un tipo de municiones que eran característicamente redonditas, bien formadas, chiquitas. Bueno, a este se les llamaba tipo de munición en tipo miliar. Entonces, cuando escuchen miliar, una tuberculosis miliar, esperaríamos encontrar al pulmón lleno de puntilleo, es decir, mucho miliar, es decir, sopita de municiones, es decir, muchos focos de consolidación en todos lados del pulmón. No hay zona del pulmón que no esté afectada. Y aparte se disemina vascularmente, es decir, se propaga. ¿De ahí les quedó alguna duda? Bueno, entre las... Sí, así se ve. Pero eso también sale, digamos, en la piel. Ahorita llevamos, apenas estamos terminando. Y yo, aguante. Por eso dije que son temas muy largos y pesados, porque realmente es un tema que abarca. Entonces, también puede generarse derrame pleural seroso. ¿Seroso a qué nos referimos? No, gaseoso es gas. Seroso, más o menos es líquido, es un contenido líquido. ¿A qué se debe? Si nosotros recordamos dónde se ubican nuevamente estas cavitaciones que están cerca de la pleura, entonces, imagínense que por azares del destino no se disemina para adentro, sino para afuera. O sea, hacia la pleura. Entonces, esto va a generar que haya líquido acumulado en la pleura porque se diseminó hacia adentro y por lo tanto el contenido
inflamatorio infeccioso, se fue hacia el espacio pleural, que dejó de ser un espacio pleural, porque el espacio pleural, recordemos que está en íntima relación, son dos capitas bien pegaditas y luego el pulmón. Imagínense aquí que aquí está nuestro nódulo. Imagínense que se vacía y en este espacio donde están las dos pleuras, una pleura visceral y una pleura parietal, empieza a infiltrarse el líquido. Entonces, este espacio que anteriormente era virtual, porque si se dan cuenta están muy pegadas, empieza a engrosarse por caída de líquido de la pleura. ¿Y de qué tipo? Seroso, por el líquido que está dentro. Empiema tuberculoso. Si ustedes buscan empiema, realmente es una infección tuberculoso. Pleuritis, igualmente, por lo mismo. Tuberculosis miliar sistémica. Entonces quedamos que esta se disemina por medio de vasculatura, es decir, no la pueden contener en un solo foco, por eso hay muchos foquitos, y aparte se disemina por vasculatura. Y luego tuberculosis aislada, es decir, nosotros tenemos ahí nuestro bacilo en un solo punto. Y enfermedad de Pott, esta no es necesaria que se la aprendan o la sepan, pero sí me gustaría más o menos que investigaran. Nada más que es, digo, es algo ya más avanzado. Y digo avanzado por el hecho que tiene uno que suscitarse una serie de factores que van a ver si ustedes la buscan para que se desarrolle. Entonces, vean, este es un cuadrito de historia natural de la enfermedad, pero diferente al que ustedes buscan cuando ustedes ponen historia natural de la enfermedad y le ponen tuberculosis. Si uno que hay una rayita y una pirámide, todo bien bonito y les explica tal, pasa esto. ¿Sí o no? Este es un diagrama o historia natural de la enfermedad ubicado en tiempo y patología. Es decir, lesión, ya vieron, cicatriza, puede curar o puede formar un complejo primario. Y si ustedes lo quisieran leer de forma adecuada, tendrían que irse así. Lesión latente. Tenemos reactividad. Es decir, aquí el individuo ya tuvo un primer contacto. Aquí el individuo ya está sensibilizado. Puede haber una reactivación y entonces tenemos tuberculosis secundaria. Y si seguimos la línea, tuberculosis secundaria progresiva. Y si sigue la línea, diseminación hematógena masiva, tuberculosis miliar. Eso en esta línea temporal. Ahora, si nos vamos a esta parte de acá, infección primaria, calcificación, complejo primario, es decir, aquí tenemos la primera porción, infección. Luego, se mantiene en un complejo o moléculo o cúmulo inflamatorio. Luego, puede diseminarse por vía hematógena, es decir, recuerden que una vez que uno está dentro de alguna estructura altamente vascularizada, puede infectar a cualquier otro lado. ¿Por qué? Maestra, buenos días. Sí. Yo tengo una duda, no sé si sea externa a la clase, pero ahorita que está abordando todo eso, ¿por qué cuando al paciente lo aspiramos, desatura? Desatura y luego lo dejamos de aspirar y ya eleva la saturación. Pero a veces, ¿por qué hace broncoespasmo? Creo que su duda, son realmente dos dudas en una, por lo que estoy entendiendo, ¿sí? Una es por qué hace broncoespasmo y la otra es por qué desatura mientras se le está aspirando. Bueno, y como diría alguien, haga un ejercicio como de imaginación. Imagínense que usted está lleno de líquido, ya sea purulento, ceroso, hemático, y que le meten un tubito. Y que a la hora de estar expirando usted está jalando. Y aparte, usted ya entró con su tubito, ¿sí o no? Ya está jalando. En ese momento desatura, primero porque le está ingresando algo y luego porque le está retirando algo. Realmente lo que está teniendo es una desaturación pues esperada por el efecto físico-mecánico de primero empujar el tubo. Luego, ese tubo aspira, pero sigue adentro.
y luego cuando usted lo saca, inmediatamente regresa a la saturación. Es un efecto mecánico. Si se lo hiciera a cualquier persona, sin importar que estuviera muy grave o menos grave, va a ver que va a desaturar sí o sí. Ajá. De hecho, aquí su compañera presencial ya le dio un tip. Primero, se insatura de oxígeno, es decir, le das una carguita de oxígeno, como diría alguien, lo pones a todo lo que da y luego lo aspiras para evitar que pues, se desature por ese efecto mecánico, porque realmente es un efecto mecánico. ¿Y por qué broncoaspira? Si usted recuerda, anatómicamente, es más, esperen. No, broncoaspira no, hace broncoespasmo. Broncoespasmo. A ver, para entender el broncoespasmo, ¿qué es? Ya habíamos visto en la clase anterior qué es el broncoespasmo. Es cuando el bronquio se contrae, es decir, hace un espasmo. También es un efecto mecánico y depende del grado de aspiración, por así decirlo. Si usted lo hace lento y despacio, lo que va a encontrar es uno, que desature menos, pero que el broncoespasmo sea de instauración más rápida. O si lo aspira rápido, va a encontrar que la desaturación va a ser de golpe y el broncoespasmo va a tardar más en presentarse o puede no presentarse. Eso es un efecto mecánico y es más que otra cosa por cómo está constituido el pulmón. No sé si respondí su duda. Eso es una duda más que nada anatómica, mecánica. Ok, sí, maestra, gracias. ¿Sí? Entonces, hoy aprendieron algo nuevo. Primero le llenas la carguita de oxígeno y luego lo aspiras. Porque evidentemente si ustedes van a meter el tubo, mecánicamente imagínense. ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, estamos metiendo. ¿Qué le pasa a una estructura llena de aire que está congestionada a la cual le metes algo? Estás empujando lo que está dentro, ¿sí o no? Y luego lo estás aspirando, entonces, ¿qué pasa? Primero lo empujas. Imagínense que lo empujas. Luego lo absorbes. Entonces, todas las estructuras al lado primero presentan el empuje y luego presentan la retracción. Entonces, eso suscita que desature por una respuesta mecánica. Entonces, imagínense el pulmón, todas las estructuras. Imagínense las vías aéreas superiores e inferiores. Imagínense que entran y le empujan todo. Entonces, eso va a hacer que caiga, que empiece a caer. Y luego, cuando ustedes la sacan, primero está así, lo empujas, luego está así, y luego vuelve otra vez a expandirse. Entonces, la saturación vuelve. Recuerden que el pulmón es una estructura altamente elástica. Entonces, si tú le metes, él se va a expandir. Si tú le sacas, se retrae y vuelve a expandir. Entonces, tenemos nuestra infección, nuestro complejo. Y tiene de dos sopas, ¿sí o no? Esto ya lo habíamos visto. O reactiva o se cura. Aquí ya están sus dos sopas, ¿sí o no? O reactivamos y procedemos a cavitar o cicatrizamos. Y permanece la cicatriz por décadas. Entonces, de ahí ya no quedó duda. Entonces, esto es un diagrama de historia natural desde una vista patológica. ¿Ok? Entonces, este cuadrito a ustedes les puede servir para mucho. Nada más, es más, le ponen aquí contacto con paciente, infecto contagioso. Luego una rayita, infección primaria. Y ya tienen todo su proceso de la enfermedad. Entonces, como tarea, exacto, como tarea, me van a hacer un diagrama exactamente igual, pero ¿de qué patología? Yo esperaría que me la hagan de alguno de los tipos de cáncer que no creo que podamos ver porque nos faltan 30 minutos y si se pueden dar cuenta aún nos falta el resto de tuberculosis y neumonía, pero van a investigarme carcinoma de pulmón porque es el más frecuente, el broncopulmonar o el que afecta a bronquio, a la rama bronquial, solo representa el 5 al 10%. El carcinoma de pulmón representa el 90% de los casos por tumoración pulmonar. Entonces, ese es
el que se deben de aprender porque no solo es el más frecuente, sino el que más van ustedes poderle sacar provecho en cuanto a su diagramita, ¿ok? Entonces, el diagnóstico, pues ya quedamos manifestaciones clínicas. Y ustedes dirán, ¿por qué se presenta más frecuente sudoración nocturna? A ver, ¿por qué se les ocurre? Digo, más bien eso es un dato como que curioso. A las 2, ¿no? En la noche es más intensa. Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasa en la noche? Por la ¿no? Tiene que ver la hora. Cuando te duermes, ¿qué le pasa a tu saturación y a tu respiración? Disminuye. Entonces, como ya de por sí están disminuidas y tú le agregas que ya te dormiste y que si estás en estado REM, va a bajar. Entonces, si ya está bajo, va a bajar más. Entonces te va a despertar pues tu ataque de tos porque realmente estás desaturando más. Y tienes aparte esta sudoración nocturna. De hecho, si ustedes buscan síntomas B, les van a aparecer sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre y cansancio. Son síntomas sistémicos. Busquen síntomas B y es lo que les va a aparecer en cualquier tipo de patología de tipo maligna. Ustedes buscan síntomas B y les va a aparecer fiebre, pérdida de peso y sudoración. A la fuerza les presentan. ¿Ya vieron? Eso se suscita tanto en linfomas, en cáncer. Entonces, realmente es una afección sistémica. Entonces, quedamos que es una tos que dura más de 2 semanas, que presenta disnea, sudoración nocturna, pérdida de peso, la hemotisis. Ahora ya saben por qué la hemotisis. Entonces, cuando en su examen aparece, da alguno de los síntomas clave y con su explicación anatomopatológica, ustedes van a saber qué poner, ¿sí o no? Ok. Entonces, historia clínica de la enfermedad, ya tenemos que son nuestros factores de riesgo y la exposición, hallazgos físicos y radiológicos, es decir, la hemotisis y la presencia de, miren, la cavitación se ve totalmente diferente a cuando nosotros sabemos calcificado el nódulo. Es decir, cuando nosotros calcificamos algo, se ve blanco. Y cuando está cavitado, es decir, adentro ya se hizo un hoyo, exacto, ya no hay tejido pulmonar ahí viable. Entonces, si se dan cuenta, síntomas, fiebre, todos estos componen a los síntomas sistémicos y la identificación del bacilo de la tuberculosis. De hecho, el diagnóstico por estándar de oro, así lo mencionan sus guías de práctica clínica, es el cultivo. En cualquier proceso infeccioso que conlleve una bacteria, el cultivo es el diagnóstico de oro, es decir, lo que les va a decir que realmente está ahí es el cultivo, ¿ok? Pero el cultivo tiene una desventaja. Ustedes cultivan algo y ¿cuánto se tarda normalmente un tomate en cultivar sin que crezca? 7 días por la libertad. Es lo mismo que si ustedes plantaron una plantita, empiezas a ver germinado tiempo después y eso retrasa el tratamiento, ¿ok? Entonces, ante la, como diría alguien, los síntomas y una radiografía. ¿Y la vaciloscopia cuánto tiempo tarda? De 72 para arriba, dependiendo cuánto tarde primero en cultivarse y luego en que esté en las óptimas condiciones. Cuando ustedes envían algo a cultivo, porque estoy segura que alguna vez les ha pasado, que tienen que enviar algo al laboratorio, lo primero que les dicen es, ¿y si viene con las especificaciones? Para tomar un cultivo, las especificaciones es que venga bien selladito, que venga muestra suficiente, y luego en el laboratorio ellos todavía los químicos, químico farmacobiólogo y los químicos y los microbiólogos tienen que ponerle ciertas condiciones, es decir, tiene que estar a una temperatura, a un ambiente y luego también tiene que estar en la oscuridad, dependiendo al tipo de bacteria. Eso va a determinarlo la bacteria, es decir, hay bacterias que necesitan crecer en ambientes específicos. Por ejemplo, a ver qué se nos ocurre ya. Ya están en microbiología, ¿no? Bueno, los virus requieren cultivos específicos, ¿sí o no? Bueno, de los diferentes cultivos para bacterias tenemos cultivos enriquecidos, que pueden ser
cultivos con sangre, cultivos con fructosa, cultivos, eso lo va a determinar la bacteria. Va a haber agar sangre, agar chocolate, macoclinic, etc. El cultivo específico para la tuberculosis es el Lowndes-Jensen, así se llama, y a mí me gusta mucho ese cultivo porque tiene un color verde fosfo. No, en serio, ustedes lo buscan, cultivo Lowndes-Jensen es verde fosforescente. Entonces, tenemos el examen clínico, los factores de riesgo, y aparte integramos la sospecha con la búsqueda intencionada, es decir, el cultivo o la radiografía que nos diga que esto es característico. ¿Y qué quedamos que era característico anatomopatológicamente, aparte de los focos de Gauss? Los complejos de Raquel, los focos de Gauss son cosas, estructuras que se pueden ver también por radiografía, y entonces no solo es cuestión de imaginarlo. ¿Dónde aparece la infección? ¿Cómo se vería si estuviera cavitada? ¿Cómo se vería si estuviera consolidada? ¿Y cómo se verían múltiples de ella para ya imaginarse? Okay. Entonces, todo esto representa nuestro cuadro y nuestro diagnóstico. Y si se dan cuenta, aquí también viene la toma de la muestra del esputo, que también tiene ciertas características. Puede ser por la vado broncoalveolar, entonces nosotros metemos, lavamos y lo sacamos, y entonces viene nuestra muestra. Son 3 muestras de esputo dentro de las primeras 24 horas. Así uno evita que si el cultivo va a tardar más de 72 horas, pues por lo menos que sean lo menos tardado posible. Ese es uno. Luego también tenemos el examen microscópico por tinción. Este es un bacilo ácido alcohol resistente, entonces la tinción debe ser una tinción para bacilo ácido alcohol resistente. ¿Ya vieron las características de las bacterias? O sea, cuándo se llaman cocos, cuándo se llaman... Sí, por su forma. Entonces el bacilo tiene forma de bastoncito sin agarre, gordito y rechoncho, ya. Bueno, entonces en la tinción, bacilo ácido alcohol resistente o 100 Nielsen para los hombres. Entonces, así es como se ve en lo que sería una tinción con fluoresceína. Entonces, si se pueden dar cuenta, toda esta parte de cultivos se toma más en cuenta después. ¿Por qué después? Porque retrasa un poco el tratamiento. Pero es la forma, también, aquí está. Este es el cultivo fosfo-fosfo. Este es el Lowndes-Jensen específico para la micobacteria. Esta es una PCR que realmente no se utiliza primero por el costo y luego porque si tienes ya la clínica y aparte tienes una radiografía que te diga que ahí está un complejo de Raquel o un foco de Gauss, ¿para qué necesitas? Lo demás realmente es innecesario, pero tú lo haces por protocolo para verificar que ahí esté. Bueno, esta es complementaria. Entonces, aquí van las pruebas de la tuberculina. Entonces, como les expliqué, nosotros inyectamos en una porción dérmica el bacilo y esperamos una respuesta de 48 a 72 horas y se va a medir dependiendo a los factores de riesgo. Tenemos en personas sanitas, en personas con factores de riesgo y personas expuestas. Entonces, se indica para personas que han estado en contacto con pacientes infectados y en apoyo al diagnóstico diferencial. Entonces, si se dan cuenta, no es algo que sea frecuente de hacer, solo si el paciente no presenta síntomas específicos, si ya dio negativa a todo, pero eso sería muy difícil porque tenemos enfermedades localizadas y diseminadas. Y para estudios epidemiológicos, esto nos puede representar qué grado de la población ha estado en contacto pero no desarrolló enfermedad y qué parte de la población ya tuvo una primoinfección, es decir, ya se sensibilizó. Y es básicamente lo que ¿recuerdan la vacuna de la BCG? ¿Recuerdan que se pone un pequeño morito y que luego le sale una pápula y que luego cicatriza y es la que nos deja marquita? Bueno, ¿a poco no se parece? Bueno, exactamente lo mismo, señores. Nuestra radiografía, entonces se pueden dar el cúmulo celular y adentro lo que se está eliminando
Ahora, el tratamiento, ese no es necesario que se lo aprendan, pero sí es necesario que lo conozcan como personal de salud. Primero tenemos una fase intensiva, que ya quedamos que 2 meses, una fase de sostén, que son 4 meses, y son 4 fármacos, y aquí 2. Una dura 60 y otra 45. Con eso es, y que se aprendan más o menos cuáles son nada más. Rifampicina, isoniazida, etambundol y piramicina. De ahí no tienen que saber si ustedes realmente cómo se aplican, pero sí cuáles son, cuál es la fase sostenida y cuál es la fase inicial. ¿Ok? Entonces, estas son las medidas de salud que forman parte de la prevención en personas con contacto, es decir, personas que atienden a personas que tienen tuberculosis. Una, contar con el tratamiento disponible para el paciente y con el sistema de protección. De hecho, hay un meme y muchos TikToks, ustedes pueden entrarlo, de cuando recién están tratando a un paciente, todos entran así, sin cubrebocas, a pesar de que esté tosiendo y que se vea medio moribundo el pobre paciente, y que después salen los resultados y ven la radiografía y ¿sabes? Es tuberculosis. Y ahora sí ya se ponen el cubrebocas. Entonces, cualquier persona que tosa y se vea mal, el cubrebocas, ¿ok? Miren, para los pacientes lo más factible es que si van a asistir a contacto con personal de salud es que ellos también lleven cubrebocas, porque ellos son los que están tosiendo y sacando la bacteria. Y uno la recibe porque pues ahí tiene todo expuesto. Entonces, estas son las principales. Luego tenemos a las cepas resistentes. Estas son una cosa que se va magnificando con cada nuevo tratamiento. Es decir, se esperaría que la bacteria, de hecho, el que sean resistentes es poco frecuente, pero va en aumento dependiendo al uso indiscriminado de antibióticos para cualquier cosa. No todo requiere de ceftriaxona y dexametasona, pero que sepan ustedes, existen estas y en este caso no son eficaces al tratamiento, ¿ok? Entonces, prevención, vacunarse, recibir consulta temprana, sistemas de protección para el individuo infectado y para nosotros, y cubrir la boca al toser. Entonces, el estornudo y la expectoración de manera clínica como debe ser. Sí, con el antebrazo, exacto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el antebrazo logra cubrir fosas nasales y boca. Entonces, eso y poner hábitos saludables, nutricionales, esto en pacientes con desnutrición e inmunocompromiso, y proporcionar información adecuada sobre hacinamiento y factores de riesgo. Entonces, esta es la bibliografía. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos el ABAX y el Robinson de patología. ¿De tuberculosis quedó alguna duda? Bueno, dentro de los complejos de la tuberculosis, es decir, de Mycobacterium tuberculosis, también está Mycobacterium leprae. La lepra es una enfermedad causada también por el mismo bacilo. Pero ¿qué pasa? La lepra es cutánea y ya no hay mucha lepra. De hecho, creo que todavía hay un leprosario en Hidalgo, pero no sé si está en función todavía, pero ya es algo que, por así decirlo, se iluminó gracias a los avances de la ciencia. Entonces, si ustedes quieren buscar algo de lepra, por pura curiosidad, estaría bien, pero ya no es frecuente, es más frecuente en países subdesarrollados. Vamos con neumonía. Como digan, ya nos quedan 15 minutos. Ajá. La tuberculosis puede llegar también hasta con apoyo ventilatorio, intubado, con ese problema con o sea, fluido ya sabía, o sea, no puede llegar a tener apoyo ventilatorio. Depende. Mire, cuando se presenta tuberculosis, como es un poco infeccioso, que se mantiene localizado, cuando tú ya desarrollas síntomas, lo que se inicia es el tratamiento. Si la desaturación, si se da cuenta entre el cuadro clínico, dice disnea, fiebre, tos
expectoración hemoptísica, sudoración nocturna, pero no menciona desaturación. ¿Por qué? Porque normalmente el siguiente tejido, el tejido está afectado, pero el tejido que lo rodea va a suplir las necesidades. Entonces, encontrar un paciente con tuberculosis que desature es el estado de gravedad en el que está, ya es grave. Entonces, se inicia primero con medidas extraordinarias, luego el tratamiento. Eso depende más que nada de en qué momento llegue el paciente. Si llega con desaturación, ténganlo por seguro que esa tuberculosis ya está más para allá que para acá. Y si va a iniciarse primero antes de eso, su tratamiento y luego medidas extraordinarias. Al mismo tiempo va a ser. Entonces va a depender mucho. Primero recuerde que antes de intubar, se prueban primero las puntas, la cámara reservoria, y si todavía eso no funciona, se procede a intubar. Bueno, primero vamos a entrar en un breviario, porque neumonía es vasta. Neumonía, van a ver que tenemos neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, y luego tenemos a las neumonías que son por otra cosa que no es por agente infeccioso, que son las neumonías que corresponden a patología. Tenemos la neumonía intersticial, anótenle, porque ahorita va a venir cosas buenas. Esa es la que les voy a subir en esta semana para que ustedes puedan repasar, pero les voy informando que vayan estudiando de esa porque va a venir en su examen. Neumonía intersticial y neumonitis. Neumonía intersticial y neumonitis. Neumonitis. Neumonía intersticial y neumonitis. Bueno, entonces, esto es un tema de introducción hacia la neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ¿qué es la neumonía para empezar? Es una infección del parénquima pulmonar. ¿En qué sección? ¿Ustedes recuerdan esta estructura? En el alveolo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a infectar, si ustedes recuerdan, hay células, macrófagos que van a volver a revisar, porque no supieron contestar, que se encargan de combatir las infecciones. Entonces, entra primero por los alvéolos y afecta a pacientes hospitalizados, a pacientes no hospitalizados. La neumonía en sí es la infección del parénquima pulmonar y va a depender en dónde estemos, cómo la llamemos. Si se adquiere afuera del hospital se llama de comunidad y eso se determina en un rango de horas. 24 o 48 horas antes del ingreso hospitalario. Si tú ya traes neumonía, se considera neumonía de la comunidad. Si tú entras al hospital y permaneces 24 o 48 horas, sigue siendo neumonía de la comunidad. Pero si ya después de las 72 horas presentas neumonía, es neumonía intrahospitalaria. ¿De ahí alguna duda? No. Bueno. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ataca a grupos etarios de riesgo, es decir, pequeñitos y adultos mayores, presentándose como factor de riesgo más importante tener una edad de más de 65 años, es decir, un adulto mayor. Sexo, predomina en hombres que en mujeres. ¿Por qué no? Si se dieron cuenta, tuberculosis también predomina en hombres, neumonía también predomina en hombres. ¿Alguien sabe por qué se afectan más los hombres? Digo, esto es más que nada un dato lógico. No. Tampoco. Es algo más lógico. ¿Quién acude más a citas médicas cuando presenta tos o se siente mal? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Las mujeres acuden más temprano y los hombres. Exacto. Por eso se presentan más en hombres. Bueno, más bien corresponde a incidencia mayor en hombres
porque son los que se presentan con mayor grado de gravedad. Entonces, comorbilidades, alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, ya quedamos que estas enfermedades lo que hacen es que hay una obstrucción a la salida, entonces se queda la secreción y quedamos que una secreción que se permanece estancada, calientita y oscura, es un fuente de cultivo, exacto, es decir, es un cúmulo ahí infeccioso. Diabetes y tabaquismo, que reducen la compatibilidad de lo que sería el sistema inmune. Oscila entre 3 a 8 casos cada 1000 habitantes por año. Entonces, si ustedes hacen cálculos, la neumonía sí representa un factor grave para el sistema de salud. Ok. Entonces. Maestra, buenos días. Otra duda, discúlpeme. Sí. Mire, por lo que yo entiendo que la neumonía se va como a los alumnos, pero yo tengo una duda en cuestión de enfermería, en los cuidados de enfermería. Por ejemplo, al momento de aspirar al paciente, yo lo aspiraba primero por el tubo y me dijo me dijo no. Dice, tienes que aspirar primero por la nariz, porque si no lo que va a pasar, vas a darle una neumonía. Ahí vamos. Aquí está la fisiopatología. ¿Cómo ocurre una neumonía? Primero, si se acuerdan, la orofaringe, por eso es orofaringe, conecta sistema oral y faringe, es decir, de boca hacia pulmón. Y aparte, se da por aspiración de secreciones orofaringeas. Por eso usted debe aspirar primero una cosa y luego la otra. Porque por continuidad anatómica están comunicados. Entonces, si usted aspira lo de abajo sin aspirar lo de arriba, pues al verse lo de abajo ya libre, pues lo de arriba va a decir, pues ya tenemos dónde salir. Entonces, por continuidad anatómica va a irse hacia abajo y luego a pulmones. Por eso, primero aspiras arriba y luego aspiras abajo. ¿Alguna duda? Ok, maestra, gracias. Bueno, ¿qué nos quedamos? Para eso son las dudas existenciales. Si ustedes tienen dudas existenciales, pregunten, porque si no, al rato andan haciendo como el estudiante de enfermería que una vez me toqué, que cerró la llave del oxígeno para poder aspirar al paciente y se confundió. En lugar de traer zona para aspiración, trajo una zona normal. Digo, está bien, cuando no tengan recursos, uno se las puede ingeniar, pero ahí traía su zona política. Y yo, qué bonito se ve. Y una jeringa. Entonces, al momento de... Exacto. Y yo, ahí viene la historia. Al momento de expirar, lo estaba aspirando con la jeringa. O sea, imagínense. Llega con su zona. La coloca. Y en la parte donde va, para comprobar que se infla el globito, él lo que estaba haciendo, primero le puso aire a la jeringa y luego le sacó. Es decir, estaba haciendo una aspiración vía mecánica él solito con la jeringa. Entonces, lo que se esperó fue que por presión el émbolo de la jeringa saliera botado y nada más vimos cómo botó y ahí le pegó una lámpara y luego ustedes ven los reservorios, los contenedores para el reciclo. Bueno, era de los de cristal. Entonces botó con tanta presión que le pegó y murió. Entonces tuvimos que desconectar todo y ahí fuimos. Bueno, entonces si no tienen material, una recomendación es busquen material, pero también sean cuidadosos en lo que van a utilizar. Bien, ¿cómo? Entonces, tenemos que las neumonías en la comunidad se estima que representan alrededor del 50 al 80% de los casos de todas las neumonías. Es decir, la neumonía en su mayor frecuencia se da afuera del hospital. Uno creería que es adentro, pero no. El paciente llega ya con neumonía, entonces uno lo revisa. La incidencia hospitalaria ingresan alrededor del 20 al 50%. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con el resto? Pues prefieren tratarse en casita o quedarse en reposo. Entonces, ya quedamos que entre los principales factores de riesgo son los ancianos, ¿sí o no? Y aumenta con las comorbilidades y la demografía, es decir, adultos mayores.
Actualmente, el cambio de la pirámide demográfica hace pensar que la neumonía será uno de los problemas más importantes en el sistema de salud. Es decir, cambiamos de tener personas jóvenes a tener personas adultas y eso suscita que este sistema sea uno de los que tengamos que recurrir más. Representa su costo anual para los Estados Unidos 8.5 millones de dólares o miles de millones de dólares. Entonces, para México no es esperarse que nosotros ocupemos menos, de hecho ocupamos más, pero nadie lo dice, todos lo sabemos y nadie lo dice. Y aquí les dejo una tablita. Tenemos factores de riesgo de gravedad y factores de riesgo de morbilidad, es decir, unos representan lo que sí o sí te puedes llevar a cabo una neumonía y otros representan los pequeños empujoncitos que requieres. Entonces, fisiopatológicamente, esto ya nos lo adelantamos gracias a la duda que hubo, pero llegan microorganismos desde la orofaringe. De hecho, se presenta la neumonía. Imagínense que ustedes están colonizados en su sistema o cavidad oral y que están durmiendo. Por eso representa un gran problema las enfermedades pulmonares obstructivas, porque quedamos que al dormir bajamos la respiración, abrimos boquita e imagínense que se tragan, como diría alguien, se tragan un moco, baja a la cavidad oral y la cavidad oral ya está infectada. Entonces, esto también baja porque baja en el sistema de saturación y entonces se abren las fosas y baja hacia los alvéolos y en estos alvéolos los coloniza. Entonces, ¿qué pasa? Pues las células alveolares de defensa o macrófagos de defensa, o también conocidas como células en polvo, se infectan. Es decir, el macrófago se come la infección y suscita inflamación. Entonces, esta inflamación va a intervenir en lo que sería el intercambio gaseoso, que quedamos que es perfusión, ventilación. Perfusión lo que nos da el capilar, ventilación lo que les llega al alvéolo, ¿sí se acuerdan? Imaginen que está inflamado y está congestionado porque trae la secreción que nosotros le metimos mientras dormíamos por aspiración orofaringe. Entonces, entre los factores de riesgo para presentar neumonía también está la aspiración, porque se aspira inadecuadamente o se empuja la secreción hacia abajo. Entonces, por eso es necesario que cuando ustedes vayan a aspirar a algún paciente, sigan el protocolo de primero lo de arriba, luego lo de abajo y luego limpiamos. Es decir, en ese orden. No, primero lo de abajo y luego lo de arriba, porque entonces estarías empujando la secreción hacia abajo y tendrías nuevamente que limpiar lo que ya habías limpiado, es decir, aspirar lo que ya habías aspirado y volver a recolocar todo. Y en ese proceso lo más seguro es que contamines todo lo que ya hiciste. Entonces, tenemos inflamación del parénquima y la consolidación. La consolidación se da ¿por qué? Porque nosotros ya le metimos al alvéolo este pequeño microorganismo, ya se infectó, entonces él lo va a sacar, pero todo el resto de alveolitos a su alrededor también se van a ver afectados, entonces ahí se consolida. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta consolidación. Esto es lo que pasa patológicamente. Entonces, tenemos inhalaciones de aerosoles, propagación hematógena. Estas son las diferentes formas en las que nosotros podemos llegar a la neumonía. Pero la más frecuente es la aspiración por secreciones orofaringeas. Si se dan cuenta, tenemos también una hematógena, una por continuidad de espacios pleurales. Entonces, ahí me basta con que recuerden anatómicamente lo que está cerca y cómo se llega al pulmón. Llegamos al pulmón a través de la inhalación, es decir, nosotros la inhalamos, es decir, vamos y nos ponemos en contacto con alguien con neumonía bacteriana y estamos en contacto sin cubrebocas, nosotros lo podemos inhalar. Por propagación hematógena, es decir, nosotros ya traemos en la sangre el bichito y el bichito llega hacia pulmón por medio de la vasculatura. O podemos aspirarlo desde nuestra orofaringe. O podemos tenerlo por extensión de continuidad, es decir, está nuestra pleura. Y entonces recordemos que está inmediatamente al ladito del pulmón. Es decir, nuestra pleura visceral y nuestra pleura parietal. Y aquí está la infección. Imagínense que en lugar de salirse
de este lado pase así. Entonces, esa es por continuidad. La más frecuente ya vimos que es la orofaringe. Entonces, hay una invasión alveolar, una activación de los macrófagos alveolares, es decir, de las células en polvo, proteínas locales de inflamación, respuesta inflamatoria, liberación de mediadores inflamatorios, y si se dan cuenta, aquí tenemos interleucina 1, factor de necrosis, fiebre, citocinas, que a su vez hacen fuga alveolo capilar. Es decir, está nuestro alveolito lleno de la infección, es decir, del microorganismo que haya infectado. Evidentemente va a ser orofaringio, es decir, esperaríamos encontrar un microorganismo que está en la orofaringe, también en la neumonía. Pues, ¿qué hace? Pues se va a liberar y lo que hace es la fuga alveolo capilar, es decir, lo que estaba adentro sí puede pasar al capilar y por continuidad el capilar sigue su recorrido y va infectando a los demás alveolos. Entonces, eso genera hipoxemia claramente porque si el alveolo está ocupado, no puede hacer un adecuado intercambio gaseoso. Sobrecarga capilar, ¿por qué? Porque el capilar lo está dando todo para que este alveolo le dé lo que pueda. Entonces, lo está dando todo. Fuga de eritrocitos, pues evidentemente, si el capilar lo está dando todo, va a dejar de priorizar lo necesario, es decir, que haya continuidad en su capilar. Los capilares que están en continuidad con los alveolos, es decir, los que hacen hematosis, son capilares fenestrados, es decir, tienen agujeritos para que lo que está cerca les pase por difusión. Entonces, lo está dando todo, se abren estos, hay fuga de eritrocitos y hematosis. Entonces, si se dan cuenta, si lo razonan, en la tuberculosis es por destrucción de estos capilares. En la neumonía es porque el capilar lo está dando todo para recibir el oxígeno y no se está dando cuenta que se está dañando solito y hace que se fumen eritrocitos. Entonces es muy diferente. Por eso luego también a veces llega a haber sangre. En la neumonía, sí. Entonces, todo tiene relación con lo de anatomía que ya vimos. Entonces, si no entienden algo, regresen a anatomía, vuélvanlo a leer y les va a quedar más entendido. Entonces, etiológicamente, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae y el MRSA. Son los principales, entre otros tenemos al microplasma, a bacilos entéricos gram negativo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos bacilos entéricos gram negativos. Solo falta que recuerden que por continuidad de la orofaringe llegamos a sistema gastrointestinal. Entonces, pues ahí, digo, es menos frecuente. ¿Por qué? Porque tiene que pasar de acá hacia arriba y luego bajar nuevamente. Pseudomonas y legionela. La legionela está más frecuentemente asociada a neumonías por ventilación, ¿ok? Porque la legionela crece en un espacio húmedo y la ventilación causa un ambiente húmedo. Entonces, en pacientes ambulatorios lo que vamos a tener es Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, que si ustedes se dan una revisadita de qué causa faringitis o qué causa otitis, van a tener a estos también ahí. Entonces, con que recuerden que todo por continuidad, boca, nariz y hacia abajo, está en extrema continuidad anatómica, es decir, relación anatómica. En hospitalizados se agrega augus. Y la legionela, si pueden ver, en pacientes ingresados a un UCI todavía están estos dos, y aparte, legionela. Entonces, factores de riesgo. UCI, tabaquismo, nuestros sistemas invasivos, es decir, nuestra intubación, nuestra aspiración, también en traqueostomía, y alcoholismo. ¿Por qué se les ocurre que el alcoholismo? También es nada más como de razonar.
Recuerden qué hace el pulmón. El pulmón respira, inhala, exhala. Cuando uno está alcoholizado, ¿cómo respira uno? Exacto, más lento. Y tienden a aspirar, es decir, ¿sí o no? Bueno. Ya nos pasamos. Avísenme, muchachos, porque estos temas son largos y pesados, entonces yo me puedo ir de filo y no darme cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué dos? ¿Ya? Y nosotros no. Bueno, ya saben cuál es su tarea. Espero ver lindos diagramas. Por favor, no los copien y los peguen, porque estoy segura que no van a encontrarles. Aquí quedó que mantener grabación, ¿no? Sí, también grabación.